Una aseguradora puede negar el pago de un seguro argumentando que el asegurado fue reticente. En palabras simples, esto significa que la aseguradora dice que en el momento en el que el asegurado tomó el seguro no declaró sinceramente cuál era el estado del riesgo y que por esto no hay obligación de indemnizar. Y cuando esto pasa, muchas personas piensan que el caso está perdido, especialmente cuando es cierto que hay un antecedente médico que no fue declarado en el momento de tomar el seguro. Pero hay algo muy importante que muchas personas no revisan. No solamente hay que revisar si es cierto que hay alguna información relevante que no fue declarada cuando se tomó el seguro, sino que también hay que preguntarse esto: ¿está la aseguradora todavía en término para poder alegar la reticencia y para poder anular el seguro por esa reticencia? Porque en algunos casos la aseguradora niega el pago, pero no adelanta las acciones judiciales correspondientes para solicitar la nulidad del contrato de seguro por reticencia. Y si la aseguradora deja pasar este plazo para pedirle al juez que declare la nulidad del contrato de seguro, el caso puede cambiar totalmente. De eso quiero hablar en este video. Primero expliquemos rápidamente qué es reticencia. La reticencia en seguros se configura cuando el asegurado no declara información que la aseguradora necesitaba conocer para poder establecer y valorar cuál era el verdadero estado del riesgo antes de expedir la póliza. Esta información es importante para la aseguradora porque le puede permitir no expedir la póliza o expedirla con el cobro de una prima mucho mayor. En los seguros de vida, esto suele estar relacionado con antecedentes médicos. A la aseguradora le interesa conocer cuáles son los antecedentes médicos de la persona cuya vida y salud va a asegurar, y por esto es común que le exija que le informe cuáles son los diagnósticos previos que esa persona tiene. Si alguno de esos diagnósticos relevantes no son informados por el asegurado al momento de tomar el seguro, de acuerdo con la ley, el contrato sería nulo y la aseguradora podría negar el pago de la indemnización si llega a ocurrir un siniestro. Pero aquí hay algo importante: que la aseguradora haya encontrado algún antecedente médico no declarado y que alegue en su objeción reticencia no significa que automáticamente el contrato pase a ser nulo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para que el contrato de seguro pueda anularse, es necesario que un juez declare la nulidad por reticencia. Es decir, si la aseguradora quiere negar el pago con base en la nulidad del contrato de seguro por reticencia, tiene que solicitar al juez que declare la nulidad del contrato de seguro y tiene que acreditar en un proceso judicial que efectivamente hubo reticencia. Esto puede hacerlo de dos formas: demandando ante un juez para solicitar que se declare la nulidad del contrato de seguro, o alegarlo por vía de excepción en aquellos casos en los que el beneficiario o asegurado inicia contra la aseguradora un proceso judicial para exigir el pago de la indemnización. Pero la aseguradora no puede solicitar la nulidad al juez en cualquier momento, sino que tiene que hacerlo en unos términos que están previstos en la ley. En materia de seguros existe un régimen especial de prescripción, y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esta prescripción no solamente aplica al beneficiario cuando va a reclamar la indemnización, sino que también aplica a la aseguradora cuando va a solicitar la nulidad de un contrato de seguros. En términos generales, la aseguradora tiene dos plazos para demandar la nulidad del contrato de seguro. El primero es la prescripción ordinaria, que es de 2 años contados a partir del momento en el que la aseguradora tiene conocimiento o pudo haber tenido conocimiento de la reticencia. En muchos casos, esto ocurre después del siniestro, cuando la aseguradora recibe la reclamación y revisa la historia clínica del asegurado y confirma que efectivamente hubo información omitida. Y desde este momento empezaría a correr el plazo de 2 años de la prescripción ordinaria. El segundo plazo es el de la prescripción extraordinaria, que es de 5 años y empieza a correr desde el momento en el que se perfecciona el contrato de seguro que supuestamente está viciado por la reticencia. No es que apliquen ambos términos al tiempo. Es muy sencillo, simplemente se debe aplicar el término de prescripción que ocurra primero. Y si la aseguradora deja pasar estos plazos y prescribe para ella la posibilidad de solicitar la declaración de nulidad del contrato de seguro por reticencia, se entiende que el contrato queda saneado. Y si el contrato ha quedado saneado, la discusión sobre si hubo reticencia o no pasa a un segundo plano. La aseguradora ya no podrá anular el contrato de seguro, y si el único argumento que tenía era la reticencia para negar el pago, pues ya no tendrá realmente ninguna razón para insistir en esa negativa. Y es muy común que la aseguradora objete por reticencia, insista en esa negativa, se niegue incluso a conciliar, pero no demande, y por esto deje vencer los términos para poder solicitar la nulidad del contrato de seguro. Con base en lo anterior, ¿cuál es entonces la estrategia que pueden utilizar los asegurados y beneficiarios en estos casos? Lo que pueden hacer es presentar la demanda antes de que prescriba su acción, pero después de que haya prescrito la acción de nulidad para la aseguradora. Entonces hay que revisar dos fechas. Primero, ¿cuál es la fecha límite que tiene la aseguradora para demandar la nulidad del contrato de seguro por reticencia? Y segundo, ¿cuál es la fecha límite que tiene el beneficiario
beneficiario o el asegurado para demandar a la aseguradora y exigirle el pago de la indemnización con fundamento en el contrato de seguro. Y con base en esta información se presenta la demanda antes de que prescriba para el asegurado beneficiario, pero después de que haya prescrito para la aseguradora, y esta no podrá entonces alegar ya reticencia en ese proceso. Esto suena un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo de una forma un poco más sencilla. Supongamos que una persona fallece y sus beneficiarios presentan una reclamación para solicitar el pago de la indemnización con base en un seguro de vida. La aseguradora revisa la reclamación y alega que hay reticencia y que hubo información clave que fue omitida por el asegurado cuando tomó el seguro. Por esto, informa a los beneficiarios que no va a pagar la indemnización. Entonces, desde ahí empieza a correr el término que tiene la aseguradora para demandar la nulidad del contrato de seguro. Y el beneficiario también tiene su propio término para demandar. Y la clave para el beneficiario sería demandar antes de que venza su término, pero después de que haya vencido para la aseguradora. Y aquí hay otro punto importante. ¿Qué pasa si al revisar estas fechas nos damos cuenta que la acción prescribe primero para el asegurado beneficiario y después para la aseguradora? En este caso, parecería imposible poder presentar la demanda antes de que prescriba para el asegurado beneficiario y después de que prescriba para la aseguradora. En estos casos, los beneficiarios o asegurados pueden utilizar los mecanismos previstos en la ley para la interrupción de la prescripción y para la suspensión de la prescripción, de tal manera que la demanda pueda ser presentada tiempo después sin afectar sus derechos. Por ejemplo, la ley dispone que el primer requerimiento escrito que presente el beneficiario o el asegurado a la aseguradora exigiendo el pago de la indemnización interrumpe la prescripción, y esto significa que el término vuelve a correr íntegramente. También la ley dispone que si se presenta una solicitud de conciliación, el término de prescripción se suspende por hasta 3 meses mientras se define esa conciliación extrajudicial. Esto puede permitir que el beneficiario conserve tiempo para demandar, ya que el plazo que está establecido en la ley se puede ampliar por unos meses o incluso unos años. ¿Y qué pasa si la aseguradora sí inicia el proceso y demanda la nulidad del contrato de seguro en término? En estos casos, la discusión sobre si existió o no reticencia no se va a poder evitar. Si la aseguradora actúa oportunamente y solicita la nulidad del contrato de seguro judicialmente, vas a tener que defenderte con base en argumentos distintos. Vas a tener que decir, por ejemplo, que la aseguradora no investigó debidamente el estado del riesgo, o que la omisión de información no fue relevante para determinar el verdadero estado del riesgo, o que la información omitida se debió a la misma culpa de la aseguradora y no a culpa del asegurado. O se puede alegar también que la aseguradora sí conoció o pudo haber conocido el verdadero estado del riesgo, pero a pesar de esto decidió asegurar a la persona. Entonces esa estrategia solo funciona si a la aseguradora se le pasan los términos y no inicia oportunamente las acciones judiciales. Pero en muchos casos las aseguradoras no demandan oportunamente y por esto su argumento pierde fundamento como consecuencia de la configuración de la prescripción en su contra. Quiero comentarte 2 casos de la vida real que llevamos en la oficina y que muestran la efectividad que puede tener esta estrategia. El primer caso es el de un seguro con el amparo de enfermedades graves. El asegurado tuvo un diagnóstico en vigencia de la póliza que, de acuerdo con el contenido de la misma, estaba cubierto y por esto presentó la reclamación a la aseguradora. La aseguradora negó el pago con el argumento de que había reticencia porque supuestamente no se había declarado una enfermedad cuando se tomó el seguro. Se intentó una solicitud de reconsideración y se citó a conciliación extrajudicial a la aseguradora, pero esta mantuvo la negativa. El cliente estaba muy molesto porque, en su opinión, esa omisión se había causado porque el asesor que le había vendido el seguro no había sido claro con respecto a la necesidad de que él declarara esa enfermedad en específico. Sin embargo, al revisar el formulario nos dimos cuenta que él no había declarado esa enfermedad y por lo tanto concluimos que era bastante difícil cuestionar el fondo del asunto y negar la existencia de la reticencia. Por eso decidimos esperar para ver si la aseguradora efectivamente demandaba la nulidad del contrato de seguro. Pero se vencieron los términos para la aseguradora y esta no presentó ninguna demanda. Al ver esto decidimos presentar la demanda y alegamos que la aseguradora ya no podía anular el contrato de seguro porque no había presentado la demanda en término, las acciones que tenía habían prescrito y por lo tanto tenía que pagar la indemnización. Cuando la aseguradora fue notificada de este proceso judicial, decidió contactarnos para buscar una negociación en la que finalmente accedió a pagar la totalidad del valor asegurado a nuestro cliente. ¿Qué hizo cambiar a la aseguradora su posición? Pues el hecho de que la acción que tenía para solicitar la nulidad del contrato de seguro prescribió y por lo tanto esa defensa ya no la podía sostener en forma viable en el proceso. El segundo caso fue de un seguro de vida a grupo deudor.
Estos seguros están asociados a créditos y el objetivo inicial es que en caso de que el asegurado fallezca o sufra de invalidez, la aseguradora pague el valor del crédito a la entidad financiera. En este caso, después del fallecimiento del asegurado, sus hijos presentaron una reclamación a la aseguradora solicitando que pagara el saldo insoluto de la deuda. La aseguradora negó el pago de la indemnización con el argumento de que había reticencia porque presuntamente el asegurado en vida no había declarado un antecedente médico cuando tomó el seguro. Después de revisar este caso en detalle, concluimos con el cliente que lo mejor era esperar a que se configurara la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro para la aseguradora, para que ésta ya no pudiera alegar la nulidad del contrato de seguro por reticencia. Así lo hicimos y presentamos la demanda después de que se vencieran los términos para la aseguradora. La demanda se fundamentó en la idea de que la aseguradora tenía que pagar la indemnización porque ya no podía anular el contrato de seguro por reticencia y que esta discusión sobre si había o no reticencia ya no era relevante dentro del proceso. Una vez se notificó la demanda a la aseguradora, esta inmediatamente procedió a pagar al banco la totalidad del saldo insoluto de la deuda. Y como consecuencia de esto, el banco expidió el pasisalvo correspondiente. Nuevamente, en este caso lo que hizo a la aseguradora cambiar su postura que había sido reiterada durante mucho tiempo fue el hecho de que prescribió la acción que tenía para poder anular el seguro por reticencia, y por esto, al darse cuenta de que no tenía ningún argumento que exponer en el proceso judicial, prefirió pagar rápidamente el valor de la indemnización. Ahora, quiero hacer una advertencia muy importante. Esta estrategia no significa que cualquier persona a la que le niegan un pago de un seguro por reticencia deba necesariamente que esperar a que prescriban las acciones para la aseguradora. Hay muchos casos en los que la objeción por reticencia puede discutirse inmediatamente. Hay casos en los que es evidente que la aseguradora no cumplió con su deber de investigación del estado del riesgo, o también casos en los que es evidente que la aseguradora sí conocía realmente el estado del riesgo o pudo haber conocido este estado del riesgo y a pesar de esto decidió seguir adelante con la póliza. También hay casos en los que el antecedente médico no era relevante y por esto no se puede anular el contrato de seguro a pesar de que este antecedente no haya sido informado. Y hay muchos casos en los que se puede demostrar que la omisión de información fue causada por culpa de la misma aseguradora y no por culpa del asegurado. Por esto, antes de decidir si conviene esperar o no, lo mejor es revisar el caso íntegramente. No solamente hay que revisar si efectivamente hubo una información que se omitió en el momento de declarar el estado del riesgo, sino que también hay que verificar si la aseguradora todavía está en término para poder demandar la nulidad del contrato de seguro. Porque en algunos casos el punto clave no es si hubo reticencia o no, sino que el punto clave puede ser si a la aseguradora se le vencieron los términos para poder alegarla. En Velasco Abogados somos expertos en seguros y podemos revisar si la negativa de indemnización que te presentó la aseguradora puede discutirse judicialmente. Si quieres que revisemos tu caso, puedes contactarnos a través de nuestra página web o a través de nuestro WhatsApp. Si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas ver más videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.